على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني Llevamos décadas escuchando en los medios de comunicación hablar de Palestina y viendo imágenes en vivo y en directo captadas por aquellos que están sufriendo las matanzas a manos del Estado sionista y colonial de Israel. Al mismo tiempo, vemos cómo los gobiernos que, pudiendo detener esas matanzas, lo que hacen es perseguir a toda persona que porte una bandera palestina. Podríamos preguntar, ¿por qué? Pues vamos a explicar la realidad de lo que está pasando en Palestina desde hace más de 100 años, porque ni es un problema de religión, ni llevamos miles de años peleándonos. Palestina es la tierra que va desde el río Jordán al mar Mediterráneo. Es la tierra de los pueblos semitas, los cananeos y los filisteos. Falastín es Palestina en árabe. En documentos históricos se habla de cananeos y filisteos 17 siglos antes de Cristo. El término Palestina aparece en papiros egipcios en el siglo XII a.C. Por Palestina han pasado muchas civilizaciones. Egipcios, asirios, persas, otomanos han estado durante muchos años. Enseñan, aprenden y terminan marchando, permaneciendo el palestino en su tierra. En Palestina y en la región de Oriente Próximo y Medio ocurrieron hechos históricos y religiosos que marcaron para siempre la relación entre Oriente y Occidente. Palestina es la región más oriental del mar Mediterráneo. Es la bisagra que une a 3 continentes: Asia, África y Europa. Por tanto, la situación de Palestina es de vital importancia estratégica para todas las potencias del mundo. Desde los albores de la humanidad, en Palestina y sus alrededores, las sociedades buscaron respuestas a las barbaries y desafíos de su tiempo. Fue allí donde surgieron las primeras normas de conducta, los principios filosóficos y las creencias que marcarían el destino de la civilización. En el siglo XVII a.C., el Código Hammurabi estableció un conjunto de leyes en Mesopotamia, al igual que las normativas asirias, que más tarde influirían en la redacción de la Torá y el Antiguo Testamento entre los siglos VI y V a.C. Los hebreos, un pueblo nómada de origen mesopotámico, tomaron estas leyes como base para estructurar su identidad religiosa y moral. Ante la hambruna, estas tribus abandonaron Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Irak, y se dirigieron a Egipto, donde permanecieron durante generaciones. Más tarde, emigraron a tierras habitadas por cananeos y filisteos, estableciéndose en Palestina. Allí fundaron comunidades como Samaria, Judea y Galilea. Es como si dijéramos que en la península ibérica se establecieron en los reinos de Granada, Navarra y Valencia. Siglos más tarde, en esta misma tierra nacería el cristianismo y tiempo después, el Islam en la península arábiga. Cada una de estas creencias surgió como una respuesta a la necesidad de normas para la convivencia humana. A lo largo de la historia, en Palestina y en el Mediterráneo oriental, judíos, cristianos y musulmanes han compartido territorio, tradiciones y formas de pensamiento. Estas ideas trascendieron fronteras y se expandieron por el mundo. Lo que se propagó no fueron los pueblos, sino sus creencias. Y así, el mundo se hizo judío, cristiano o musulmán. En Europa, las iglesias cristianas prohibían la usura y despreciaban las prácticas comerciales, considerándolas inmorales. Fue entonces cuando se encargó a la comunidad judía la función de prestamistas. Se permitió que los judíos participaran en actividades comerciales, financieras, como administradores de bienes raíces y recaudadores de impuestos. Sin duda, muchas familias judías prosperaron en este nuevo papel. Entre los siglos XI y XII, las cruzadas,
impuestas por el Papa Urbano II y apoyadas por potencias como Inglaterra, Francia y países del centro de Europa, comenzaron. Con un pretexto religioso, su verdadero objetivo era disputar al Imperio Otomano las rutas comerciales vitales para su poder. 8 cruzadas que no solo fracturaron la unidad de las iglesias cristianas, sino que también dieron inicio a un periodo de expulsiones en toda Europa. Desde el año 1080 hasta 1933, casi ningún país europeo dejó de expulsar a sus propios ciudadanos judíos, quienes se vieron forzados a dejar sus hogares, sus tierras, sus vidas, un fenómeno que durante 1000 años definió la historia de Europa y su relación con la comunidad judía. Es difícil entender por qué se llegó a este punto de rechazo mutuo. ¿Era la raíz del conflicto la visión contenida en antiguos textos sagrados, proclamando que el pueblo judío era el único elegido por encima de los demás pueblos del mundo? ¿O acaso la aversión creció por el poder económico que la comunidad judía logró al manejar las finanzas de Europa? Pero el Dios de la humanidad es un Dios de bondad y justicia, no de exclusión ni de racismo. Es en el corazón de ese rechazo mutuo donde comienzan las migraciones. Los judíos del este y centro de Europa emigraron a Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Palestina, el norte de África y otros países árabes. Los pocos ingleses y franceses que emigraron lo hicieron hacia Estados Unidos, ya que en sus países de origen ya gozaban de un estatus social y económico envidiable. A pesar de los códigos de convivencia y las leyes humanas que exigen respeto y comprensión, la codicia y el afán de poder parecen no tener fin. La humanidad, al igual que el planeta, siempre ha tenido un presupuesto anual. En los primeros tiempos, los seres humanos apenas consumían, pero a medida que crecieron en número, sus necesidades también aumentaron. Hoy, las sociedades más consumistas intentan apropiarse de los recursos de los demás, a veces utilizando la fuerza y el saqueo. Este concepto ha sido denominado espacio vital. A finales del siglo XIX, potencias como Francia e Inglaterra disputaban la hegemonía mundial con el Imperio Otomano, que ya estaba en decadencia. Para 1914, casi todos los países del mundo ya habían sido colonizados por alguna potencia europea. Japón, Corea y Tailandia fueron los únicos países que jamás cayeron bajo el yugo colonial europeo. Inglaterra, por su parte, llegó a tener colonias en todos los usos horarios del planeta. El mundo árabe, bajo el dominio del Imperio Otomano, abarcaba Arabia, la Gran Siria y Palestina, un vasto territorio lleno de historia y cultura. A finales del siglo XIX, el Imperio Otomano se desintegraba, mientras las potencias europeas, distraídas con la Conferencia de Berlín de 1884 y 85, se repartían el continente africano, fijándose especialmente en ese presupuesto mundial de recursos y poder. En 1913, el Imperio Otomano se redujo a tan solo Turquía y el mundo árabe. El equilibrio de poder en la región estaba a punto de cambiar para siempre. Suiza, 1897. Se celebra el primer congreso del movimiento sionista, liderado por Theodor Herzl, un periodista austrohúngaro ateo. Su sueño era crear un hogar nacional para los judíos de Europa, aquellos que no lograban integrarse en sus propias sociedades. El mismo concepto de hogar nacional judío encierra nociones de colonialismo y racismo, y sin embargo, Occidente sigue considerando a Israel como la única democracia en el Medio Oriente. A principios del siglo XX, Europa vivía una crisis política, social y económica. Fue un momento crucial para los líderes europeos y el movimiento sionista, que aprovecharon la situación para impulsar la idea de ese hogar nacional judío. Esto significaba liberarse de los judíos en Europa, crear una colonia europea en el mundo árabe y el nacimiento de una alianza entre el movimiento sionista y las potencias coloniales europeas que perdurará hasta el día de hoy. Con su dominio global, Europa se dio el lujo de elegir entre diversas opciones para ese hogar nacional judío. Uganda, Argentina, Australia, Madagascar, Palestina, cualquier lugar cálido o frío parecía ser suficiente. Incluso antes de la Primera Guerra Mundial, los dirigentes británicos ya mostraban su preferencia por Palestina debido a su ubicación estratégica. ¿Pero por qué Palestina? ¿Por qué en un lugar en Europa? Todos ellos eran de origen europeo. Quizá podamos hallar la respuesta al juego a 3 bandas que jugaba Inglaterra antes de la Primera Guerra Mundial, con los árabes prometiéndoles independencia a cambio de su apoyo en la guerra, con los franceses a través de los acuerdos de Sykes-Picot,
en 1916 para repartirse el mundo árabe, y con el movimiento sionista prometiéndoles la creación de un hogar nacional judío mediante la famosa Declaración Balfour en 1917. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Francia e Inglaterra repartieron el mundo árabe. Nacieron países como Siria, Irak, Líbano, Kuwait, los Emiratos, mientras Palestina quedaba bajo el mandato británico. Fue también en 1919, tras la guerra, cuando se fundó la Sociedad de Naciones, con el objetivo de promover la cooperación internacional, la paz y la seguridad. Un sueño que, a pesar de los desafíos, sigue siendo una esperanza viva para el mundo entero. La llegada de extranjeros a Palestina no suscitó alarma entre sus habitantes. Ellos entendían que su tierra albergaba los lugares sagrados para las tres grandes religiones monoteístas. Al contrario, muchos de los que llegaban se establecieron con el fin de contribuir a la comunidad, creando escuelas, hospitales y participando activamente en las labores sociales. No olvidemos que en esos años Palestina mantenía relaciones comerciales con varios países, siendo el principal productor de cítricos del Mediterráneo oriental. Antes de continuar, es importante aclarar algo fundamental. La conversión al judaísmo, al cristianismo o al islam no otorga de ninguna manera derecho alguno sobre Palestina. Esta tierra tiene una historia que no se puede atribuir a una sola creencia. Entre 1890 y 1910, el número de migrantes europeos a Palestina aumentó considerablemente, debido a la política del Imperio Otomano que facilitaba al movimiento sionista la compra de tierras a los afandi, los terratenientes otomanos. Esta situación comenzó a preocupar a la población local, sobre todo a los palestinos de religión judía, al ver que aquellos europeos con costumbres tan diferentes llegaban con la intención de establecerse permanentemente en la tierra de sus ancestros. Pero surge una pregunta legítima. Si la compra de tierras en un país da derecho a los compradores a crear su propio estado, ¿es justo que también se aliente a otros de su misma creencia a emigrar a esa tierra y de paso desplazar a los habitantes originales? ¿Cómo reaccionarían ustedes ante semejante injusticia? Pues eso fue exactamente lo que ocurrió en Palestina, y lo que sigue ocurriendo a día de hoy, con la implicación de países europeos, el movimiento sionista, Estados Unidos y la ONU. Llegados a este punto, algunos podrían calificar a este documental con un término que en las últimas décadas se ha utilizado con frecuencia para deslegitimar las críticas a ciertas políticas del Estado de Israel: antisemita. Sin embargo, para entender mejor esta cuestión, exploremos el verdadero significado de este concepto. Los semitas son los descendientes de Sem, hijo de Noé. Son los pueblos que habitan la cuenca del Mediterráneo: Palestina, Siria, Líbano, Irak, y sus lenguas son semitas: árabe, arameo, fenicio, hebreo. Por lo tanto, no son semitas por más que algunos bielorrusos, polacos, ucranianos o argentinos que se adueñaron de Palestina intenten hacerlo pasar como tal. Israel y Occidente, al ignorar deliberadamente esta realidad, parecen pasar por alto que los verdaderos semitas son los palestinos. Y esto es algo que muchos desconocen. En Israel está prohibido realizar pruebas de ADN sin orden judicial. Porque recordemos, no todos los judíos son semitas, ni todos los semitas son judíos. Sin embargo, todos los palestinos, sean cristianos, judíos o musulmanes, son semitas. Palestina, dicen los que la visitaron a finales del siglo XIX y principios del XX, que las únicas regiones áridas son el desierto del Negev, lleno de gas y petróleo, y la región del Mar Muerto, llena de dátiles y frutos de secano. Esta imagen desmentía la propaganda sionista, que pintaba a Palestina como un desierto sin vida, al que los inmigrantes judíos habían convertido en un vergel. La realidad era mucho más compleja. En junio de 1922, la Sociedad de Naciones le encomienda a los ingleses, cito textualmente, crear las condiciones políticas, administrativas y económicas que aseguren el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, al mismo tiempo que salvaguarden los derechos civiles y religiosos de los palestinos. Pero surge un interrogante: ¿con qué derecho esta sociedad, contraviniendo sus propias normas, decide sobre un país con siglos de historia? Es un hecho que, desde hace más de 100 años, en despachos europeos se estaba gestando lo que hoy conocemos como la Nakba, el desastre y el destino trágico de los palestinos y su patria. El censo de la población palestina en 1921 reflejaba 762.000 habitantes, de los cuales
Solo 38.100 eran europeos de religión judía. Entonces, ¿qué encontraron estos inmigrantes al llegar? Los europeos que llegaban a Palestina encontraron un país que ya estaba en marcha. El movimiento sionista era consciente de ello, ya que había enviado emisarios a investigar el terreno, quienes regresaron diciendo: la novia es preciosa, pero hay un problema, tiene novio. Se referían a Palestina y a su población autóctona. Los inmigrantes se asentaron en regiones representadas por esas manchas blancas en este mapa de Palestina de 1947, que no llegaban ni al 7% del territorio. Este mapa es crucial para comprender lo que ha sucedido en Palestina durante todos estos años. A principios del siglo XX, Palestina era un país con una economía en desarrollo y una sociedad vibrante. En 1910, fundó el primer banco del mundo árabe con moneda propia en circulación. Su prensa escrita y la radio estaban en marcha, marcando un hito en la comunicación regional. Contaba con una línea aérea que la conectaba con el mundo y una infraestructura sólida de trenes, puertos y aeropuertos. Los olivos milenarios, con más de 5.000 años de historia, simbolizaban la resistencia y la identidad de su pueblo. Las mujeres palestinas tenían un rol activo en la sociedad, trabajando como maestras, enfermeras o incluso en la aduana. En 1936, una delegación viajó al Cairo para participar en el Congreso de la Mujer Árabe, reflejando su liderazgo y participación en la política, desde orfanatos hasta la sanidad pública y la lucha por la liberación nacional. Las mujeres palestinas fueron pilares fundamentales en la construcción de su país. Esta es la historia que no siempre se cuenta, la que está oculta detrás de las decisiones políticas y las dinámicas de poder. Es el relato de una tierra que ha sido testigo de la lucha por la identidad, la justicia y la libertad. A lo largo de la historia, hubo un esfuerzo por dar un toque de orientalismo a nombres que, en su esencia, pertenecían al corazón de Europa del Este. Un intento de transformación, de judeización. David Joseph Grimm, nacido en Polonia, se convirtió en David Ben Gurion, responsable de la proclamación del Estado de Israel y el genocidio continuo del pueblo palestino al ordenar la limpieza étnica. Simon Nersky, de Bielorrusia, pasó a ser Simón Peres, cuya influencia política atravesó Europa, reflejando el profundo respaldo del continente a la creación del Estado sionista en Palestina. Benjamin Milejkowski, polaco, adoptó el nombre de Benjamin Netanyahu, demostrando una vez más que quienes llegaron a Palestina no tenían una gota de sangre semita. Y luego, Golda Mapovich, nacida en Ucrania, quien jugó un papel clave en la política israelí. Pero antes de eso, hubo un tiempo en el que su documento de identidad decía otra cosa. I'm a Palestinian. From 21 until 48, I carried a Palestinian passport. Recordemos el mapa de 1947, el mismo año en que la Sociedad de Naciones, sin consultar a ningún palestino, decidió dividir Palestina, que en ese momento tenía 1.972.000 habitantes, de los cuales solo el 30% eran europeos emigrantes. Para ese entonces, el movimiento sionista había adquirido el 6,3% de las tierras palestinas, pero la Sociedad de Naciones le entregó al movimiento sionista el 56% del territorio, dejando a los palestinos, los habitantes originales, con solo el 43,35% y Jerusalén como una zona internacional. Este reparto marcó el inicio de un genocidio. David Joseph Grimm, ya convertido en David Ben Gurion, lo expresó sin tapujos. La verdad es que somos los agresores. Los palestinos se defienden de nosotros, de los que hemos venido a despojarlos de su tierra. Lo que comenzó como un reparto arbitrario de tierras ha llevado con el tiempo a la ocupación total de Palestina. Hoy, millones de palestinos han sido desplazados de sus hogares y convertidos en refugiados repartidos por el mundo. El gobierno israelí repite paso a paso lo que hicieron los nazis en Alemania. Abraham Burg, expresidente del Parlamento israelí, advirtió que la definición de Israel como un Estado judío podría llevar a su autodestrucción. Él trazó un paralelismo entre las agresiones sufridas por la población autóctona de Palestina y las que los nazis hicieron contra los judíos. Un Estado israelí que otorga la nacionalidad a cualquiera que se declare judío, tal como lo hacían las leyes de Nuremberg con los arios. El rabino Weiss, por su parte, declaró: el sionismo y la creación de Israel son responsables de haber creado el antijudaísmo en todo el mundo.
¿De verdad creemos que el sufrimiento del pueblo palestino comenzó el 7 de octubre del 2023? En un estado tan vigilado como Israel, con su control absoluto, ¿es posible que los ataques de la resistencia palestina hayan sucedido sin que nadie los anticipara? Esto es solo otro capítulo en una historia de más de un siglo, una historia que no debe ser olvidada. Cuando en 1922 la Sociedad de Naciones recomendó la creación de un hogar nacional judío en Palestina, prometiendo respetar los derechos de la población nativa, comenzaron las masacres y la limpieza étnica contra los palestinos. Fingir que todo empezó en 2023 es una falacia, una forma de borrar más de 100 años de agresiones, detenciones arbitrarias, expropiaciones de tierras y matanzas indiscriminadas. Un colonialismo descarado que no solo usurpa territorios, sino hasta la identidad palestina. We all like food. We all enjoy food. What is Israeli food now? Let's talk about Israeli food. So if you do a quick Google search of Israeli food, what is traditional Israeli food? We find this website, touristisrael.com. You'll be served up national favorites like hummus, falafel, shawarma, shakshuka. What's going on here? So not only do Israelis take Palestinian land, but they take Palestinian food? Is that what is going on here? This right here is a falafel pita. It has falafel balls in here. It has cucumbers, tomatoes, some Middle Eastern sauce, and the pita. What's your favorite food in Israel? Shawarma. What about you? Shawarma. Falafel. Shawarma. Shawarma? Yeah. Mine's got to be the shawarma from any street food vendor anywhere in Israel. The smaller the restaurant, the better the shawarma. Israel no ocupa solo una fracción de Palestina, sino que se adueña de la totalidad de la Palestina histórica, más allá de lo que le fue otorgado en 1947. Por lo tanto, no existe un ataque terrorista proveniente de los palestinos. Si algún acto de violencia puede ser considerado terrorista, es el que Israel ha llevado a cabo desde su misma creación. El contraataque de la resistencia palestina del 7 de octubre del 2023 ocurrió sobre territorios ocupados y, según el derecho internacional, las poblaciones bajo ocupación tienen el derecho y el deber de hacer que la potencia invasora abandone sus tierras, recurriendo a todos los medios a su alcance, incluida la lucha armada. Es vital hacer una distinción fundamental. El judaísmo es una religión que rechaza al Estado sionista de Israel, considerándolo una estructura racista y colonialista. Según la Torá, Israel no puede tener un Estado ni un territorio hasta la llegada del Mesías. Para los seguidores de esta creencia, la tierra prometida es aquella habitada por los hombres justos y buenos. El sionismo es un proyecto político nacido en Europa a finales del siglo XIX, impulsado por ideas supremacistas y colonialistas. En muchos sentidos, es una mutación europea del nazismo trasladada a Palestina. Incluso grandes figuras del judaísmo como Albert Einstein se opusieron a esta ideología. El Estado de Israel es la materialización del sionismo, creado con el respaldo de las potencias occidentales para asegurar intereses estratégicos en Oriente Medio. Es un crimen de dimensiones incalculables que, a pesar de las masacres y el sufrimiento del pueblo palestino, países europeos sigan protegiendo a Israel. No pasará mucho tiempo hasta que sus líderes sean juzgados por complicidad en este genocidio. Curiosamente, mientras los judíos en su mayoría no practican la donación de órganos, Israel se ha convertido en el mayor banco de órganos y piel del mundo, una industria macabra. En un programa de investigación del Canal 12 de Israel, Yehuda Hish, exdirector del Instituto Israelí de Medicina Forense, admitió que tomamos pieles, córneas, válvulas cardíacas y huesos de los cadáveres de palestinos sin el consentimiento de sus familiares. Mientras tanto, ¿dónde está el derecho internacional? Palestina ha sufrido durante más de un siglo la división arbitraria de su territorio por las Naciones Unidas, el robo sistemático de tierras, hogares e incluso el envenenamiento del agua, el desplazamiento forzado de millones de personas, la negación del derecho al retorno de los palestinos a pesar de múltiples resoluciones de la ONU, la ley del ausente de 1950 que entregó tierras palestinas a judíos llegados de otros países. Es difícil imaginar cómo se sentiría un palestino al regresar a la casa de sus antepasados, solo para descubrir que ahora lo habita un extranjero que, por ser judío, tiene el derecho a ello mientras él no.
Como decía Vivienne Forestier, ¿quién quemó a quién? ¿Los palestinos quemaron a los judíos de Europa o fueron los europeos quienes cometieron el holocausto? ¿Quién desplazó a la población autóctona de Palestina y ocupó sus hogares? No fueron los palestinos. Los europeos lavaron sus culpas con la sangre palestina y ahora siguen apoyando un genocidio. ¿Y aún nos atrevemos a llamar terroristas a los oprimidos? Proponer una solución de 2 estados es perpetuar el colonialismo, seguirle el juego a aquellos que buscan extender su control. Reconocer la realidad de Palestina hoy es un acto de valentía ante el cinismo del poder. Ahora que conocemos la verdadera naturaleza del movimiento sionista y cómo Israel se construyó sobre la opresión de Palestina, ¿cómo responderemos? La mejor solución sería que cada país europeo repatrie a sus compatriotas, permitiendo que los más de 8 millones de palestinos dispersos por el mundo regresen a su tierra. Pero hay algo más grande. Palestina, una tierra pequeña en tamaño pero inmensa en generosidad, puede acoger a todos, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, tanto a quienes llegaron de fuera como a quienes han vivido allí por miles de años. Un estado democrático, laico y justo, donde todos tengan los mismos derechos y deberes, y donde el sionismo y la intolerancia sean erradicados. No permitamos que la humanidad retroceda. Palestina y la humanidad enfrentan 2 genocidios: físico, perpetrado por Israel, y moral, por la indiferencia de quienes se callan. Como dijo el doctor Martin Luther King, lo que me estremece no es la maldad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Los nuevos amos del mundo ya no se preocupan por el derecho internacional ni por los derechos humanos. Su ambición es un planeta donde el más fuerte pueda saquear los recursos de todos sin encontrar resistencia. Nos empujan hacia un pasado sin leyes, retrocediendo incluso más allá del código de Hammurabi, hasta la era de la barbarie. Pero si hablamos del eje del mal, ¿quién merece realmente ese título? ¿Será acaso Estados Unidos? Un país que ha provocado más de 300 guerras desde su creación, el mismo que, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y 2001, inició 201 conflictos armados, ese que impone y derroca gobiernos a su conveniencia, que financia golpes de Estado cuando le resulta útil. Fue ese mismo mundo libre y democrático el que impulsó el Estado de Israel en Palestina y que hasta hoy sigue respaldando un genocidio transmitido en vivo. Por mucho que les pese, la sangre de miles de niños palestinos, mezclada con la savia y las raíces de los olivos milenarios, hará germinar la inmortal sociedad palestina. Porque aquí estamos y aquí seguiremos. Y seguiremos gritando, "From the river to the sea, Palestine will be free." Only courage is what remains. This blood runs through my veins. What you think that we're afraid? I'll remind you of our name. You ready? PA, we will defend LE until the end. ST ain't going nowhere. INE, this is our land. Allah is with us. You can do what you want to me. Allah is with us. Right from the river to the sea. With us through blood, sweat and tears. Whether it's days, months or years. Allah is with us. Allah is with us. Fast forward the years and you haven't left. Now the world has seen how you made this mess. You need to leave, got the wrong address. This is Palestine, 100%. I promise I'm not backing down. The whole world sees who to blame, and now we'll stand and shout it out. I'll remind you of our name. You ready? PA, we will defend LE until the end. ST ain't going nowhere. INE, this is our land. Allah is with us. You can do what you want to
But one thing is for sure, you are always there. You are always there. Allah is with us.